Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Humilló a una mujer negra en un avión, al día siguiente ve las noticias y se arrepiente amargamente. El vuelo de París a Nueva York estaba a punto de terminar. Los asientos estaban casi todos ocupados y el ambiente a bordo se volvía cada vez más tenso a medida que el avión iniciaba el descenso. El horizonte a través de la ventana se teñía de naranja y rosa, y los últimos rayos de sol rozaban la superficie de las nubes. Desde el interior del avión, todo parecía tranquilo, pero una tensión palpable flotaba en el aire, apenas perceptible pero muy real. Una tensión que no provenía del vuelo en sí, sino de las personalidades presentes, de las historias invisibles que se tejían en este pequeño y cerrado espacio. Junto a Martín, el empresario de unos 40 años, con un traje impecablemente entallado y un reloj de acero macizo, se sentaba una joven llamada Lea. Tenía una postura erguida y elegante, con aspecto sereno, absorta en la lectura de un documento en su tableta. Su cabello negro estaba recogido en un moño impecable, cada mechón cuidadosamente recogido, y cada detalle revelaba una disciplina casi militar en su presentación. Llevaba un sencillo vestido negro, sobrio pero elegante. Sin excesos. Sin artificios. Era la definición misma de profesionalismo, y sin embargo, algo en ella resultaba inquietante. Martín, absorto en sus pensamientos, no la reparó de inmediato. El proyecto que iba a defender en Nueva York lo obsesionaba. Los inversores a los que tenía que convencer no podían permitirse la menor vacilación, y él tenía toda la intención de demostrarles que sus ideas eran las mejores. La empresa a la que representaba tenía ambiciones de desarrollo en África, un continente que conocía bien en teoría, pero que nunca se había propuesto comprender en toda su diversidad, en toda su complejidad humana. Era emprendedor, estratega. Las cifras, las curvas de crecimiento, los márgenes de beneficio, eso era lo que le interesaba. Pero las personas, sus experiencias, sus culturas, a menudo se le escapaban, aunque, como empresario, afirmara dominarlas. Lea, sin embargo, tampoco se dio cuenta, en realidad, no quería prestarle atención a su compañera de asiento. Pero su papel en este viaje distaba mucho de ser tan sencillo como el de Martín. No estaba allí para seducir ni para encajar. Estaba allí para hacerse oír, para representar sus creencias en un entorno a menudo hostil a las mujeres, más aún a las mujeres negras. Estaba acostumbrada a ser vista, pero rara vez escuchada. Sabía que la observaban, a menudo con amabilidad, pero a veces también con un atisbo de duda. Y eran estas dudas las que más odiaba. Esa pregunta silenciosa que siempre flotaba en el aire, ¿está ella en su lugar? Lea se crió en África Occidental antes de llegar a París, y su camino siempre estuvo plagado de desafíos. Estudiar en escuelas prestigiosas y conseguir prácticas en empresas de renombre no fue nada fácil. Tuvo que demostrar el doble de su valía que sus compañeros para conseguir un puesto. Y, a pesar de ello, se forjó una prometedora carrera en el sector empresarial. Este vuelo a Nueva York estaba vinculado a un proyecto estratégico para su empresa, un momento clave en su carrera. Mientras ella estaba concentrada en su pantalla, Martín, por su parte, estaba perdido en sus pensamientos. Había reservado este vuelo para una conferencia crucial en Nueva York hacía un mes. Su mente estaba inundada de estrategias que implementar, riesgos que evaluar y conversaciones que mantener. No era de los que permitían que factores externos perturbaran su plan, pero ese día, una extraña sensación lo invadió. Una inquietud que atribuyó a la fatiga acumulada, pero algo en su interior parecía estar fuera de lugar, sin razón aparente. Entonces su mirada se posó en Lea. No era que pretendiera juzgarla. No, Martín se consideraba moderno, de mente abierta. Pero era innegable que algo en ella le inquietaba. Su cabello, trenzado en pequeñas trenzas, distaba mucho de los estándares profesionales a los que estaba acostumbrado en su campo. Apenas levantó las cejas, pero un pensamiento insidioso le asaltó la mente. Es extraño para un vuelo internacional. Él inmediatamente se recompuso. No era racista. Ni siquiera le preocupaba especialmente el color de la piel de las personas. Pero la diferencia era evidente, y a veces se imponía de maneras que no podía ignorar, y esa mirada tranquila, serena, aunque un poco insistente, de Lea lo incomodaba. Se sentía obligado a inquietarla, aunque solo fuera un poco. Era como un reflejo inconsciente, una forma de afirmar su propio poder en este universo pequeño y cerrado.
Espero que no pienses que un peinado como ese sea apropiado para un vuelo tan largo, dijo, con un tono que pretendía ser ligero, pero que delataba cierta crítica. Señaló con indiferencia su cabello, que llevaba perfectamente trenzado. Es cuestión de profesionalismo, ¿sabe? Lea levantó la vista de la pantalla, sorprendida por el comentario de Martín. Lo observó fijamente un instante, analizando su rostro, un hombre bien vestido, de unos 50 años, con un traje de colores sobrios y accesorios que destilaban riqueza y comodidad. Irradiaba una confianza casi arrogante, como si su lugar en el mundo ya estuviera definido, como si todo estuviera dado por sentado. No parecía dudar ni un instante de su poder, de sus opiniones ni de su capacidad para imponer su visión. Encarnaba la idea del empresario dominante, en la cima de la jerarquía social, y parecía considerar su propia experiencia como la norma. Pero Lea distaba mucho de este modelo preestablecido. No había elegido este camino sin comprender los obstáculos, sin ver los márgenes de ajuste y los compromisos necesarios. Y si Martín creía que podía etiquetarlo fácilmente, infantilizarlo con sus insinuaciones, se equivocaba gravemente. Podría haber respondido con dureza, haber hecho un comentario mordaz para ponerlo en su lugar, pero no lo hizo. Lea sabía que a veces responder a la provocación no era necesario. La mayoría de las veces, solo alimentaba el ego de quienes buscaban imponer sus ideas y obtener aprobación inmediata. Había aprendido que la paciencia era un arma mucho más formidable que la ira. En silencio, analizó la situación, tratando de comprender por qué este hombre había decidido provocarla por algo tan trivial como un peinado. ¿Por qué una simple diferencia de decisiones, una diferencia que de ninguna manera afectaba su trabajo ni su valor como persona, parecía irritarlo tanto? No era ella. Era él, sus propias inseguridades y prejuicios. Y ella no iba a darle la oportunidad de alimentarlos. Siento que esto te moleste, respondió con voz tranquila, controlada, pero llena de fuerza interior. Pero mi peinado va con mi cultura y personalidad, y no afectará mi productividad en absoluto. Hizo una pausa, dejando que sus palabras flotaran en el aire, esperando que Martín captara el mensaje. Pensó que la discusión terminaría ahí, que la incómoda curiosidad de este hombre finalmente quedaría satisfecha. Después de todo, no estaba allí para una confrontación, sino para una misión mucho mayor, concentrarse en el viaje que le aguardaba. Sin embargo, esto era solo el comienzo de esta interacción. Martín, visiblemente perturbado por su respuesta tranquila y segura, se sintió obligado a replicar. El orgullo que había cultivado a lo largo de su carrera se vio afectado. Se enderezó en su asiento, volviéndose ligeramente hacia ella. La observó por un momento, como buscando un defecto en su actitud, un momento de debilidad. Pero Lea no le ofreció ninguno. Apretó la mandíbula ligeramente, sintiéndose un poco más frustrado. Parece que te sientes obligado a afirmar tu identidad, ¿verdad? Se rió entre dientes, pensando que había tocado la fibra sensible. Para él, todo era cuestión de apariencias, de visibilidad. Se encontraba en un entorno donde las apariencias, los códigos y la autopresentación eran cruciales. En su mundo, no había lugar para excentricidades, para excepciones. Creía que al plantear la cuestión de la identidad de Lea, la obligaría a justificarse, a rebajarse a una explicación. Era un reflejo de dominación, de alguien que cree tener control sobre lo aceptable. Te sugiero que pienses en la imagen que proyectas en este tipo de entorno, añadió, con un tono un poco más mordaz, como si le ofreciera un consejo amable. Este es un vuelo internacional, no una reunión comunitaria. Lea cerró los ojos un momento, intentando mantener la calma, evitando dejarse llevar por la ira. Sabía que responder con enojo no serviría de nada. Al contrario, solo le haría el juego a Martín. Su misión no era demostrarle nada a este hombre, sino mantenerse fiel a sí misma, seguir siendo una profesional de corazón, costara lo que costara. Sabía que sus palabras no tenían peso para él, pero tal vez su comportamiento, su forma de lidiar con esta provocación, sí. Respiró lenta y profundamente antes de abrir los ojos y mirar fijamente a Martín. Todos somos libres de ser quienes queramos, señor, dijo, mirándolo con serena firmeza. Él podía sentir la intensidad en su mirada, la de una mujer que no necesitaba disculparse por su existencia, por sus decisiones, por sus raíces. Creo que todos deberíamos centrarnos en lo que hacemos aquí, en este vuelo, en lugar de juzgar a los demás. Martín, por su parte,
Empezaba a sentir una ligera irritación creciendo en su interior, como una picadura de insecto que no podía ignorar. No estaba acostumbrado a que la gente se le enfrentara, y menos a una mujer negra. Pero lo que lo perturbaba aún más era la calma casi implacable de Lea. Parecía ajena a sus ataques, como si no le importaran. Esta no era la respuesta que esperaba. Quería que reaccionara, que se justificara, que le siguiera el juego. Pero ella no lo dejaba, no se disculpaba por su existencia, y eso lo molestaba profundamente. A medida que avanzaba el vuelo, la necesidad de Martín de mantener cierta dominancia se hacía más apremiante. Sentía que Lea no había comprendido del todo su lugar en la jerarquía social. Así que continuó con sus comentarios mordaces, casi como un hábito insuprimible. Comentó sobre su atuendo, considerándolo ni lo suficientemente elegante ni con clase para un vuelo tan importante. Luego, remarcó su acento cuando pronunció algunas palabras en inglés, casi sugiriendo que deberían mejorar su inglés para integrarse mejor. Y cuanto más hablaba, más clavaba clavos invisibles en el ataúd de su propia confianza, sin darse cuenta. No solo menospreciaba a Lea, sino que se menospreciaba a sí mismo en su obstinado intento de devaluar a la otra. Incluso comentó que parecía demasiado callada para ser realmente competente. La gente que se queda demasiado tranquila suele ser la que no tiene nada que decir, ¿no crees?, dijo con desprecio. Ignoró por completo las miradas avergonzadas de los demás pasajeros a su alrededor, quienes, aunque discretos, parecían compartir una palpable incomodidad. Algunos apartaron la mirada, avergonzados por la actitud agresiva de Martín, otros intercambiaron miradas furtivas, pero nadie se atrevió a intervenir. En ese ambiente sofocante, Lea continuó trabajando. Las palabras de Martín se mezclaban con el ruido del avión, las conversaciones de los demás pasajeros, los sonidos mecánicos de la aeronave. Pero no permitió que penetraran en su mente. Sabía que ignorarlo era la mejor respuesta. No estaba allí para demostrarle nada a nadie. Su trabajo hablaba por ella, y no tenía por qué responder a los ataques de un hombre que no entendía, o se negaba a entender, que era la dignidad humana. Sin embargo, en el fondo, Lea se sentía herida. No por ella misma, sino por todas aquellas que, como ella, habían tenido que enfrentarse a ese tipo de trato. Pensó en todas esas mujeres negras, invisibles a los ojos de la sociedad, tratadas como otras, siempre juzgadas con criterios que nada tenían que ver con sus habilidades, su esfuerzo ni su humanidad. Pensó en las generaciones pasadas, en las mujeres que habían tenido que luchar por existir, por ser vistas como algo más que estereotipos. Y, en lo más profundo de su ser, comprendió que esta no era solo una lucha personal, sino una lucha colectiva, una lucha de todas aquellas que habían sido silenciadas por hombres como Martín. Cuando el avión finalmente aterrizó en Nueva York, una profunda sensación de alivio invadió a Lea, pero no lo demostró. Recogió sus cosas con calma y esperó a que los pasajeros empezaran a levantarse. Martín, como era de esperar, se levantó rápidamente, ansioso por salir del avión, pero su mirada, a pesar de la prisa, no se apartó de Lea. Necesitaba dejar un último rastro de su autoridad, su supuesta superioridad. Caminó hacia la puerta del avión, pero antes de irse, la miró fijamente una última vez, como esperando una reacción, una señal suya. Buena suerte en tu pequeña carrera, dijo con tono condescendiente, con una sonrisa distante y altiva. Pronunció estas palabras como un juicio, una valoración sin valor, pensando que podría reducirla a la nada. Entonces, sin mirar atrás, corrió hacia la puerta, listo para salir, para dejar atrás ese momento que, para él, era solo un incidente banal en una vida llena de certezas. Lea lo vio irse, con el corazón apesadumbrado pero en calma. Una sonrisa triste se dibujó en sus labios, pero no era amargura ni enojo. Era una sonrisa de aceptación, como si ya comprendiera que ese hombre jamás la comprendería. No era lástima, sino compasión. Sabía que él seguiría prisionero de sus propios prejuicios, de sus ideas estrechas. Pero eso no le preocupaba. Tenía otras batallas que librar, otras metas que alcanzar. Tenía un trabajo que hacer en Nueva York, un futuro que construir. Ese día, comprendió que a veces lo mejor que se puede hacer ante la ignorancia y la arrogancia es simplemente dejar que se desvanezcan solas. Y tal vez, solo tal vez, en los momentos de soledad que experimentaría después de este encuentro, Martín reflexionaría sobre lo que había hecho. Sobre sus palabras. Sobre su comportamiento. Y cómo trató a alguien a quien no entendía.
A la mañana siguiente, cuando Martín despertó en su habitación de hotel de Nueva York, una extraña sensación lo invadió. No era solo la fatiga de un largo vuelo ni el estrés de una conferencia inminente. Era algo más insidioso, una especie de inquietud que no podía quitarse de encima. Al levantarse, se dio cuenta de que la escena de la noche anterior seguía atormentándolo. Había intentado ignorar lo que sentía, apartar los pensamientos, como solía hacer con cualquier cosa que pudiera avergonzarlo. Pero esta vez, había una pesadez, una incomodidad persistente que no podía apartar. Siempre se había creído al margen, un consumado hombre de negocios, controlando su entorno con una facilidad desconcertante. Pero había algo inesperado en esta situación, algo que no había previsto. Encendió la televisión con la esperanza de distraerse. El programa matutino pasaba de un lado a otro con sus anuncios banales sobre el tiempo y la actualidad. Pero de repente, la pantalla se quedó en blanco brevemente antes de pasar a un reportaje especial. La foto de un avión al fondo. El titular era llamativo: el impactante incidente en un vuelo París-Nueva York, un empresario degrada a una mujer negra. Martín sintió que el corazón le daba un vuelco. Se tensó en su asiento, con la mirada fija en la pantalla mientras las primeras palabras del reportero resonaban en la silenciosa sala. Un incidente a bordo de un vuelo París-Nueva York ha captado la atención de las redes sociales. Un vídeo grabado por un pasajero muestra a un hombre lanzando comentarios racistas y condescendientes a una mujer negra, Lea, que estaba sentada a su lado. El vídeo se viralizó rápidamente y desató la indignación de los internautas. La voz del periodista se perdió en la confusión mental de Martín. La cámara mostraba fragmentos del vídeo, imágenes de él, con el rostro rojo de ira y arrogancia, haciendo comentarios humillantes a Lea. La escena en el avión se desplegaba como una película que no había grabado, pero que parecía involucrarlo inevitablemente. Cada palabra, cada gesto que había hecho ese día, cada arrogancia disfrazada de ironía, quedaba ahora al descubierto. El vídeo había sido grabado por otro pasajero, y la rapidez con la que se difundió casi le dio asco. Miles de personas lo comentaban, lo compartían, lo analizaban. Ya no podía esconderse tras la máscara de una profesionalidad impecable. Todo se había hecho público. La conmoción se convirtió rápidamente en vergüenza. Se le revolvió el estómago. Se sintió desnudo, vulnerable, como un actor pillado en plena faena. ¿Cómo pudo haber sido tan ciego? ¿Cómo pudo haber sido tan cruel sin siquiera darse cuenta? Con los ojos pegados a la pantalla, revivió cada palabra, cada gesto. Sus comentarios, su actitud de superioridad, todo parecía ahora más odioso, como si el vídeo amplificara su ignorancia. Había querido controlar la situación, dominarla. Y ahora no era más que un espectador indefenso de su propio descenso al infierno. Se levantó rápidamente, buscando su teléfono. Tenía la mente nublada y el corazón le latía con fuerza. Se sentía atrapado, casi prisionero de su propio comportamiento. Le temblaban las manos al desbloquear la pantalla, mientras su mente ya formulaba disculpas. Iba a escribirle a Lea, intentar compensar lo que había hecho, intentar borrar esta humillación. Pero antes de que pudiera empezar a escribir un mensaje, apareció una notificación en la pantalla. El nombre de Lea. Se quedó paralizado. Ella había escrito algo, solo unas palabras, pero fueron como piedras arrojadas a la quietud de su mundo. Tocó la pantalla para abrir el mensaje. Las palabras eran sencillas, directas, y aún así, más duras que cualquier crítica. Es demasiado tarde para disculpas, pero espero que aprendas algo de esta situación. El respeto se gana, y nunca debemos olvidar que cada uno de nosotros merece dignidad, sin importar nuestra apariencia. Martín se quedó allí, sin palabras. Se sentía como un niño pillado en el acto, incapaz de reaccionar ante la sabiduría contenida en esas pocas frases. No era una reacción furiosa, ni un grito de venganza, solo una cruda verdad, un reflejo de lo que había hecho. Y lo golpeó con fuerza. Era como si sus propias acciones, su arrogancia, estuvieran ahora bajo la lupa. Acababa de comprender que sus acciones tenían consecuencias, no solo para él, sino para aquellos a quienes había lastimado en el camino. Lea no había buscado humillarlo a cambio, no había reaccionado con ira ni venganza. Simplemente le había demostrado que la humanidad no se reduce a una jerarquía de estatus social, ni al color de la piel, sino a un respeto fundamental que debe otorgarse a todos. El peso de sus actos era aplastante.
Había ignorado una simple verdad, que nadie lo necesitaba para ser digno de respeto. Se había permitido juzgar, menospreciar, sin comprender que cada persona, en su propia realidad, era el centro de su mundo. Y en ese momento, supo que jamás podría deshacer lo que había hecho. Pero tal vez si pudiera cambiar. Tal vez. Fue un pensamiento que lo reconfortó levemente, un rayo de esperanza en la oscuridad de su arrepentimiento. Y mientras el silencio se cernía sobre la habitación del hotel, supo que, pasara lo que pasara, tendría que vivir con esta verdad: había estado ciego y ahora intentaba abrir los ojos.